Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu presencia hoy en medio nuestro, por tu mover. Señor, creo que tengo la responsabilidad de preguntarte una vez más, ¿qué quieres hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes total libertad para hacer lo que sientas, lo que has planeado. No me interponga yo en tu propósito. Úneme a ti, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Yo respeto tu palabra, Dios. Amén y amén. Amén. Dios. Hace varios años tuve la oportunidad de conocer a un joven que amaba a Dios, un joven que estaba teniendo un hermoso proceso de maduración espiritual, iba muy bien. Aunque era tremendamente temeroso de Dios y trataba de no dejarse contagiar de sus amistades, de lo que hacían ellos, un día se fue a la casa de uno de sus amigos y estaba allí cuando de pronto vio que había una revista pornográfica en una mesita. Y aunque trató de obviarla, de no ponerle atención, sintió que había una fuerza que le atraía. Y en un momentico en que quedó solo ahí donde estaba en la sala, se acercó, la tomó en sus manos, la abrió y vio la foto que había allí. Cuando hizo eso, inmediatamente sintió la repulsión del Espíritu Santo. Y tuvo que soltarla, dejarla ahí. Este joven, unos meses después, comenzó a tener un difícil tiempo de prueba. Entró en una relación de noviazgo con una muchacha y vino la prueba ahí. Este muchacho decía, yo no sé por qué, pero comencé a sentir esa atracción carnal hacia ella de una manera desmedida. Y comencé a fallarle a Dios, teniendo caricias indebidas con ella. Eso nunca me había pasado antes. Siempre me había cuidado de ello. Siempre había mantenido bajo control esos impulsos. Luchó mucho hasta que terminó la relación. Pasado otro tiempo, él pudo ya sentir paz y le habló a un grupo de jóvenes y les daba testimonio de lo que le había sucedido. Y decía, ¿saben qué, muchachos? Yo al cabo de un tiempo entendí lo que no entendía en ese instante. Entendí la causa por la cual llegué a eso. ¿Y saben cuál fue? Que meses antes
cuando yo por un instante abrí esa revista, resulta que la mujer que estaba ahí tenía unos rasgos físicos muy parecidos a los de mi novia. Y entendí que el enemigo me atrapó ahí. Este muchacho les decía a los jóvenes, no se den ningún desliz en su vida. No se tiren ninguna canita al aire. No jueguen con el pecado. No jueguen con la carne. No se den vacaciones espirituales de un minuto ni siquiera. Ni por un momento se descuiden. Porque miren lo que pasa. Este mes estamos hablando del tema carnalidad versus espiritualidad. Comenzamos hace 8 días y hablamos de que la palabra de Dios nos enseña que la vida del ser humano se desarrolla en torno a 2 esferas o a 2 instancias, una carnal y otra espiritual. Que la diferencia entre llevar una vida carnal y una vida espiritual radica en la fuerza que motiva las acciones. Si dichas acciones de la persona se producen bajo el poder de la carne, entonces se producen manifestaciones carnales. Si dichas acciones se producen bajo el poder del Espíritu, entonces tenemos manifestaciones de espiritualidad. A la luz de la palabra, hace una semana estábamos viendo el conflicto que existía entre carnalidad y espiritual. Un conflicto difícil a veces de entender, y Pablo trataba de narrarlo y lo estuvimos abordando hace 8 días. Hoy quiero abordar el subtema de las manifestaciones carnales. Entrar un poquito más en materia, aterrizar el tema, ponerlo a nuestro nivel. Para este efecto, estaremos usando el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Según decía yo, esta primera parte de la carta de los romanos tiene un propósito netamente doctrinal. Y así es que le habla Pablo a su iglesia en Roma. Pablo, después de narrar de una manera vívida ese conflicto que hay en el ser humano, en su interior, que tiene que ver con carnalidad versus espiritualidad, en el capítulo 7, explica al comienzo del capítulo 8 cómo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha liberado de esa ley del pecado, póngale en paréntesis, carnalidad, y nos ha hecho aptos para obedecer su palabra. Una cadena que había que no nos permitía fue rota y hemos sido hechos aptos para obedecer la palabra que no podíamos antes, sus estatutos. Hemos sido hechos aptos para vivir bajo la ley del Espíritu y ya no bajo la debilidad de la naturaleza humana. No obstante, Pablo dice que el reto está y que se hace manifiesto en nuestro diario vivir. Hoy vamos a ver de una manera concreta cómo se manifiesta esa carnalidad, o sea, esa vida que está sujeta a la carne en el ser humano.